Saludamos a esta hora de la noche, un saludo para cada oyente, muchas gracias por sintonizarnos y estamos en Hombres Sin Excusas. A esta hora, 7 en punto de la noche, le damos la bienvenida a cada una de las personas que nos sintoniza y vamos a estar a través de la señal de Fuego AM 1130, pero también la pueden hacer por medio de la aplicación fuegoam.com.co y por supuesto en YouTube y en Facebook. Rodolfo, un saludo, buenas noches, bienvenido a este espacio. Hola Juan, buenas noches, ¿cómo están? Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan a esta hora, a los que sintonizan su radio de camino a casa, a descansar, o a todas las personas que van de camino para su trabajo, o a las personas que van a salir de descanso, ¿no? Porque hay muchos que salen de descanso el fin de semana. Claro. Les enviamos un fuerte saludo, estamos aquí para compartir un tema excelente, hágame el favor y saque su agenda, su esfero, su Biblia, y no se le olvide escribirnos al WhatsApp para que por favor comparta sus opiniones. Claro que sí, 322-729-1386, línea completamente abierta. Alex Gaitán, un saludo, buenas noches. Buenas noches, compañeros, aquellos que nos escuchan y nos ven, buenas noches. Y como decía Rodolfo, el tema que traemos esta noche es un tema en el cual todos vamos a aprender y en el cual el Señor nos va a estar hablando. Sé que aquí vamos a salir diferentes. Nosotros acá el estudio, aquellos que nos ven y nos escuchan, va a ser un programa muy edificante el día de hoy, esta noche. Claro que sí, bueno, pues planteamos de una vez el tema. Hoy vamos a estar conversando acerca de un hombre de reino. Y la mayoría de las veces pensamos que un hombre de reino es aquella persona que tiene un llamado especial, que puede tener un llamado que es único, que es intransferible, que de repente es un escogido, es una persona que desde el primer momento que uno lo ve dice, no, mírelo, ese es el hombre de reino, pero entendemos lo que significa o la descripción general de qué significa un hombre de reino, y un hombre de reino se puede definir como un hombre que demuestra visiblemente el gobierno integral de Dios bajo el señorío de Jesucristo en cada área de su vida. Y por eso hoy vamos a estar tratando diferentes áreas, diferentes temas, y es una manera a través de la cual uno puede experimentar lo que significa la situación que cada uno vive, lo que atravesamos, y nos vamos a estar basando en un salmo. Hoy queremos que ustedes tomen su Biblia, si la tienen ahí, o encienda su Biblia como ahora la tenemos ya en el celular, en el Salmo 128. Y lo va a estar leyendo donde dice, dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos, lo que ganes con tus manos, eso comerás, gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar tu esposa será como una vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Y el versículo 6 dice, que vivas para ver a los hijos de tus hijos, que haya paz en Israel. Este es un salmo muy cortico, 6 versículos, pero tiene una gran esencia en donde se describe la integralidad de un hombre de reino. Y por eso vamos a estar hablando de diferentes áreas, estaremos hablando de lo que a nosotros como hombres nos ha estado sucediendo, lo que nos ha pasado, lo que experimentamos a diario, y que eso fundamentalmente se convertirá en lo que el día de hoy queremos llegar al final de este espacio, en lo que es un hombre de reino. Así que la invitación para que usted se una, como estábamos hablando al comienzo, 322-729-1386 es la línea de WhatsApp, y usted puede escribirnos, dejarnos un audio, hacernos conocer sus impresiones con respecto a este tema, y pues obviamente estaremos tratándola a lo largo del espacio. Pues bien, comencemos a hablar entonces, Rodolfo. Un hombre de reino es una persona que obviamente también tiene una vida personal, y en esa vida personal uno pues atraviesa circunstancias, vive su cotidianidad, pero a nivel personal, segmentándonos única y exclusivamente en este primer segmento del programa, ¿cómo debe ser un hombre de reino en su vida personal? Pues Juan, ¿qué es lo que sucede? Y Alex y todas las personas que nos acompañan a esta hora. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona que no se ocupa esencialmente de un ministerio, de un ejercicio congregacional,
pues digámoslo como lo somos nosotros, como lo es en este caso Rodolfo. Yo soy de las personas que lleva una práctica ministerial un poco limitada, ¿cierto? Porque yo llego, participo de algunas actividades en la congregación, estoy en alguno de los servicios y salgo y me voy, ¿cierto? Eso quiere decir que mi actividad es mayormente en la calle, fuera de la congregación, en mi casa, con las personas con las que trabajo, con las personas que comparto un servicio público, donde estoy haciendo una fila, donde entro a almorzar o entro a desayunar, donde hago muchísimas cosas. Acá, vuelvo y lo digo, lo dijimos el programa pasado, Alex, dijimos, entre ciertos aspectos de la vida, entre los unos y los otros, hay unos hilos muy invisibles, hay unas fronteras muy invisibles que uno debe tener cuidado de no pasarlas. Y esta también es una de ellas, porque uno dice, tú eres una persona de reino, tú eres un hombre de reino. Entonces uno dice, uy, soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios. Ese tipo de cosas, aunque son reales, a nosotros no nos pueden cambiar el pensamiento para hacernos creer más que los demás, más que nadie, ¿cierto? Sí hace que nuestros comportamientos sean diferentes, porque en el sacerdocio, perdóneme, no se tienen comportamientos corrientes, no se tienen comportamientos comunes. O sea, yo no creo que en el reinado de Londres los hijos y los nietos de la reina vayan a salir van a salir a tomar, a consumir licor en alguno de los bares de Londres. No creo, eso es un comportamiento corriente, es un comportamiento muy barato, muy normal. Ellos deben comportarse como miembros de la familia real, ¿cierto? Entonces, tampoco va a haber uno y esa pelea, no están ahí agarrados los hijos de la reina. No, espere un momento, eso no es un comportamiento real, eso no es el comportamiento de una persona de reino. Ahora, pasemos un poco todo esto a una esencia bíblica, a un concepto bíblico. Entonces, aunque no pertenecemos a un reino terrenal, sí sabemos que nuestra identidad no es de acá, sino es de los cielos. Y así debe ser nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento debe ser real, nuestro comportamiento debe ser no de lo corriente, no de lo barato, no de lo que uno ve en cualquier esquina, no de lo que uno ve en cualquier calle. Debe ser un comportamiento tal y cual lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y volvamos al inicio de la conversación, Juan. Decía, Dios bendice. El salmista dijo, Dios bendice, ¿cierto? Quiere decir que a él ya lo había bendecido y que ninguna de sus palabras van a ser mentiras, mucho menos esta. Eso quiere decir que él nos invita a que nosotros caminemos en su precepto, en sus órdenes, en sus mandamientos, y automáticamente, eso es así, como el chasquido de los dedos, Alex, llega la bendición de Dios. Rápido. ¿Cierto? Así llegó. Usted camina en las órdenes de Dios, usted camina por el camino que Dios establece para su vida y Dios bendice, ¿cierto? Así es como funciona el tema. Entonces, ya con el transcurso del programa, entonces vamos a ir desarrollando un poco más el Salmo y nos vamos a ir dando cuenta de algunas cosas que uno dice, pero yo no quiero eso. Lo siento, es palabra de Eso Dios. viene dentro del paquete. Sí, eso viene en el Bien combo. incluido. Eso ahí no hay nada que hacer. Claro. Bien, establezcamos entonces como ese primer principio de nuestra vida personal y nosotros dentro de nuestra vida personal, pues tenemos tres naturalezas. Y es una naturaleza que todo el tiempo, Alex, uno pues está luchando con eso y es la naturaleza del hombre natural, entre comillas, el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y son pues comportamientos que uno a medida que va introduciéndose en el reino se da cuenta efectivamente que son comportamientos que, como está escrito en 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura.
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y el versículo 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces comencemos a delimitar ese hombre natural y le voy a hablar a ese Alex Gaitán que al comienzo de su vida no quería ir a la iglesia. Que de un momento a otro como que uno dice, oiga, yo lucho con las cosas espirituales porque yo vengo con una naturaleza pecaminosa y pues aquí entre nos a uno, antes de conocer de Dios, esa vida le gustaba. ¿Cómo era ese hombre natural en el caso de Alex Gaitán? Bueno, para todos los que nos escuchan y nos ven, a esta hora de la noche, mi vida antes de conocer al Señor era una vida del mundo. Yo era una persona, un niño, que empecé a tomar a los 11 años de edad. Ahí fue mi primer trago y así estuve 15 años de mi vida. A un punto en el que yo decía, ya era un alcohólico. Pero son Alex, cosas... una pregunta. ¿Dónde encontró el primer trago? ¿En dónde estaba? ¿En qué lugar lo vio? ¿Dónde encontró usted ese primer trago que se tomó? Ese primer trago recuerdo que fue en un 31 de diciembre y me lo ofreció una amiga. Nosotros vivíamos con mis papás en una casa de muchos apartamentos y una amiga que tenía más años que yo me lo ofreció. Pero pues a mí me pareció rico y me lo tomé. Recuerdo que era vino. Sí. Y ese fue el primer trago que tomé en mi vida, fue vino y de ahí en adelante, como diríamos, me gustó. Me gustó y me quedé ahí. Al punto de que ya mi vida, yo le contaba hace rato a Juan Manuel, me convertí en un alcohólico. Me convertí en un alcohólico y yo era de los hombres que decía, no puedo. Y yo todo lo que tenía que hacer con una bebida al lado. Si iba a barrer la casa tenía que tener una cerveza. Si iba a lavar la loza tenía que tener una aguardiente. Wow. Eso era como el plan, ¿no? Ese era el plan perfecto. Entonces yo decía, bueno, voy a ayudar a hacer oficio, pero entonces tengo que tener algo al lado. Sí. Una botella de cerveza. Entonces fue una época en la que yo decía, para mí está bien todo. Y yo le contaba a Juan Manuel y acá a los oyentes, el día que yo conocí al Señor, yo dije, ¿yo qué estaba haciendo? Y el velo se me cayó. Entonces, cuando preparaba el tema de esta noche, yo decía, una de las primeras características que tiene que ser un rey, que somos nosotros, es depender del Señor. En esa época yo no dependía de Él. Y yo decía, sí, Dios existe y está allá en el cielo. Y cuando yo estoy en una situación difícil, digo, Dios, ayúdame. Pero ya, ahí quedaba. En el momento que tengo un encuentro cercano con el Señor, yo digo, perdón, la vida me cambió y la vida me transformó. Y ese Alex de esa época de 15 años, hundido en el alcohol, en una vida que no era acorde a la que el Señor tenía preparada para mí, se cayó en el momento que yo dije, yo tengo que depender de Él. Y esa para mí sería una de las características de un hombre de reino, depender del Señor. Claro. Mire que esa dependencia por lo general uno se da cuenta que hasta que no comprende uno realmente lo que significa el depender, porque aquí en una circunstancia pasó algo bien simpático y fue como una persona quería acceder a una pensión y la persona dependía económicamente de su mamá y la persona falleció. Pero llegaron e hicieron una especie de averiguaciones y le preguntaron a gente que vivía cerca si realmente esa persona dependía, sí o no, de quien había fallecido. Y de un momento al otro dijeron, no, esa persona no depende solamente de ella, también tiene y hace esto y hace aquello. Y por una circunstancia como esa, la persona perdió el derecho a recibir esa pensión. Porque es una dependencia que aunque uno puede decir que depende del Señor, hay ocasiones en donde uno depende de su propio intelecto, Alex, Rodolfo, oyentes que a esta hora y televidentes que nos ven. Y depender del intelecto muchas veces implica el hecho de decir, yo siempre he salido de todos los chicharrones y de los problemas que me he metido porque yo tengo mundo, tengo calle, tengo experiencia, tengo título, tengo plata o lo que tengo, y eso es, aunque decimos que dependemos del Señor, en ocasiones depositamos esa dependencia en lo que viene como parte del anexo. En este caso, Rodolfo, los oyentes que a esta hora dicen, yo
siento como una especie de dificultad en convertirme en un hombre de reino porque el título hombre de reino es muy grande para mi cotidianidad. ¿Cómo uno puede decir en mi bajeza? Yo recibí un llamado de parte de Dios que me hace ahora convertirme, como dice Primera de Pedro 2, en un hombre con un linaje, con un real sacerdocio, como una nación santa. ¿Cómo usted puede describirle a los oyentes, mire, no importa, hemos sido llamados a ocupar un lugar de posición, de bendición, pero no éramos nadie? ¿Cómo nos comportamos ahora? Juan, esto es tan elemental como lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Usted dijo la palabra clave, dijo un llamado, y para que haya un llamado tiene que haber una voz de alguien que está llamando. Nuestro teléfono suena, ¿quién me está llamando? Ah, me está llamando Bancolombia, no voy a contestar. En algunas ocasiones, la persona quiere apresurarse a esos llamados, Juan, ¿cierto? Se quiere apresurar a los llamados, y los llamados son en ciertos tiempos, son unos tiempos establecidos. No son ni antes cuando no estás preparado, ni después cuando ya crees que te las sabes todas, ¿cierto? Pero tiene que haber un alguien que está llamando, ¿cierto? Entonces yo respondo a mi teléfono, sí, ¿quién habla? Señor Rodolfo, mire, es que le hablamos de Banco Falabella, es que no vamos a decir que estoy debiendo, vamos a decir que es que me van a felicitar porque he pagado muy a tiempo. Claro, le llaman a que casi no pasa, ¿no? No, eso no pasa. En otro país. Eso sucede en otro país con otro Rodolfo. Acá no. Entonces, yo entablo una conversación con alguien, ¿cierto? Esa persona me llama, yo atiendo, sí, claro que sí, ¿en qué le colaboro? Y empezamos a entablar una conversación. Hay un tema en común, ¿cierto? A menos de que la llamada no sea para mí y pues ya tenga que colgar muy rápido. Pero cuando se empieza a entablar una conversación, ya hay un tema en común. Entonces a mí esa voz, esa persona que me está llamando me dice, Rodolfo, yo te quiero llamar, y sucedió también con mi vida, y comparto mucho el testimonio de Alex, sucedió también en mi vida con temas de alcohol, y alguna vez sentí que el teléfono de mi corazón timbró, y cuando contesté, resulta que era el creador. Yo dije, o estoy muy borracho, o estoy muy drogado, o me estoy volviendo loco para creer que alguien con quien nunca había hablado, estoy hablando en este momento, y me está diciendo que me está llamando de unas tinieblas y de una oscuridad y de un mundo de alcohol que me dejó mucha, mucha tristeza, mucha pérdida y mucho vacío, y me está diciendo, ven, quiero que ya no estés ahí, quiero que ahora vivas en mí. Quiero que ahora tu residencia no sea ni en una cantina, ni durmiendo en un andén, ni en una discoteca, ni en un CAI, sino que sea dentro de mí. O sea, pongamos nuevamente el ejemplo, Juan Manuel. Vamos a hablar de las personas que viven y hacen parte de la familia real. Entonces llega una notificación y dice, queremos que vengas y compartas con tu familia eternamente los espacios del Palacio de Buckingham. Y entonces uno dice, o la persona a la que le puede llegar esa invitación dice, uy carajo, y yo estoy viviendo en una pensión, rodeado de malandros, de roedores, claro, viviendo con goteras, una cantidad de cosas. Uno dice, y me están invitando a que viva al Palacio de Buckingham. Yo no empaco nada. yo salgo corriendo. Sin equipaje. Claro, yo salgo corriendo de una vez. Entonces, eso sucede cuando recibimos esos llamados, como usted lo decía, Juan Manuel. Cuando recibimos esos llamados es porque alguien nos está llamando. Hay alguna voz que nos está llamando, y en este caso es la voz de Dios. Y nos dice, oye, no solamente Dios bendice, Dios está diciendo, es que quiero que toda tu vida, que toda tu familia cambie. Ya no vas a ser llamado el alcohólico, ya no vas a ser llamado el conflictivo, el peleón, el que da vergüenza, sino vas a ser llamado de la familia real. Ya no vas a estar viviendo en una pensión barata. Perdóneme si de pronto a alguien le sucede este caso, más es por colocar un ejemplo,
pero ya no vas a estar viviendo en ese lugar donde estás viviendo, sino que vas a vivir en mi palacio. Te vas a sentar a comer conmigo, te voy a cambiar las vestiduras, tu forma de hablar va a cambiar, tu forma de pensar y de intencionar va a cambiar. No dice, no, pero me van a hacer es un lavado por dentro y por fuera. Sí, porque van a cambiar vestiduras, Claro. van a cambiar la forma de hablar, va a cambiar la forma de pensar, va a cambiar la gente con la que me voy a relacionar, Juan Manuel. Claro. Entonces uno dice, no empaquemos, vámonos así, lleguemos así como estamos y vamos a llegar y vamos a decir, buenas. Lo que pasa es que el rey me mandó a llamar. ¿Qué otra carta de invitación tenemos? Y a muchas personas que nos escuchan en este momento, claramente la voz de Dios ha llegado a sus corazones con esa invitación. Ven, quiero cambiar tu vida, te quiero bendecir tu familia, quiero bendecir tus hijos y quiero que veas crecer a tus nietos. Entonces uno dice, acepto el llamado, Claro. ¿cierto? Porque después de uno vivir en los momentos más oscuros de la vida, en los rincones más oscuros de nuestro corazón, en los silencios más absolutos del licor, en la más oscura de las fiestas que pudimos haber estado, uno dice, yo no quiero vivir más esto. Y yo sé que Alex y yo en ese momento levantamos la mano y decimos, el momento de llamado a nuestras vidas llegó justo cuando ya sentía que no podía más. Y no por el licor, no por consumir licor, sino por las consecuencias de tanto licor y de tanta droga y de tanta pelea. Uno dice, ya, Claro. fue suficiente. Me voy a vivir al Palacio Real. Claro. Me voy a vivir, acepto el llamado. Me voy a vivir al Palacio Así es. Real. Claro, no, digamos que ese tipo de llamadas son llamadas que uno, así como los oyentes, los televidentes, las personas que están conectadas, puede que hoy sea el día donde Dios esté llamándoles. De repente alguien puede estar por enésima vez viendo este espacio y puede decir, todavía no siento que ese es el día que me llamaron. Estamos viviendo en una naturaleza normal, sencilla, en donde dice la palabra, el hombre natural no percibe las cosas espirituales y entendemos que uno puede creer que así como Rodolfo lo estaba diciendo, me estoy volviendo loco, es una alucinación, esto es producto del efecto que en este momento tengo encima mío, no es real. De hecho, no sé si Alex sintió el temblor de la madrugada. Claro. Si ¿Sí lo uno sintió? a esa hora Claro. se pone a pensar, no, Yo esto lo no es sentí. real, esto no parece cierto. Sí. Usted, a esa ¿Ve? hora, ¿qué estaba haciendo, Alex? Perdóname, le Yo pregunto. estábamos durmiendo con mi esposa y bueno, les voy a contar acá. Unas infidencias. Sí, estamos durmiendo con mi esposa y yo escuché, de por sí que yo tengo un sueño súper pesado, Sí. o sea, para que a mí me despierten, pero fue algo curioso porque yo escuché la puerta de la habitación como si alguien la hubiera abierto. Sí. Escuché eso y yo quedé despierto. Y la cama literal se estaba Se moviendo, movía. se movía hacia los lados, Sí, algo claro. así. Y mi esposa estaba orando y yo le dije, amor, ¿qué está pasando? Y me dijo, ¿está temblando? Ujú. Me dijo, ¿está temblando? Y yo le dije, sí, está temblando. Eso fue instante, no sé, duraría 30, 40 segundos, pero se sintió muy fuerte. Sí, sí, O sí. sea, fue... Yo no lo sentí. Es fuerte. Fuerte. Pero mira, mira lo que Juan Manuel sucede. sí lo sintió. Sí, claro, a esa hora estábamos ya orando, ya uno se da cuenta efectivamente de cómo se movían las cosas. Sí. La puerta del baño, de la habitación, son de vidrio y eso pegaba una contra la otra y pues claro, a esa hora no suena absolutamente nada. Y digamos que hago alusión al temblor porque aquí como está diciendo que el natural no percibe las cosas que son del espíritu, hay ocasiones donde uno puede darse cuenta de que es la llamada de Dios, pero no la asocia a un llamado de Dios, porque es natural. Pero cuando pasamos a hablar de la segunda naturaleza del hombre, que es el hombre carnal, es una persona indiferente, y el mismo apóstol Pablo dice de manera, yo hermanos no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esta es la pregunta con la que queremos ahondar un poquito en la vida de Alex y es, ¿cómo llegó ese llamado? ¿Quién fue la persona que Dios utilizó para que ese Alex que era, como usted mismo lo ha dicho con sus propias palabras, alcohólico, que tenía que tener una cerveza o un trago en la mano, ¿cómo fue
el momento decisivo en donde dijo, no, ya no más, ¿a quién Dios utilizó para hacerle ese llamado, Alex? Pues ese llamado llegó, es curioso porque todo vino en cadena. Mi suegra, que le envío un saludo, si nos está escuchando hasta ahora en la noche. Este es hombre sin excusas y suegras. Y suegras, a la señora Olga, ella escuchaba la emisora. Y ella le transmitió ese mensaje a mi esposa Andrea. Y le decía, escuche la emisora, pero nosotros en el mundo. Uh-huh. Y un día X, mi esposa empezó a escuchar la emisora. Y ella llegó a la iglesia. Un día hace 3, 4 años, mi esposa llegó por primera vez a la iglesia. Uh-huh. En esa época nosotros éramos novios, yo seguía en el mundo, en este mundo oscuro. Y ella me invitó. Un día, un domingo me dijo, vamos a la iglesia. Yo le decía, no, eso no me gusta. Y esa dependencia de Dios, creo que nosotros también la cuestionamos, la condicionamos a que de pronto sí, de pronto no. Y creo que a muchos hombres nos pasa, o nos pasaba. Y un domingo mi esposa me invitó y me dijo que fuéramos a la iglesia. Yo le dije, no, a mí eso no me gusta, pero a mí me gustaba, era mi esposa. A mí ella me gustaba, a mí no me gustaba. A mí eso no me gusta, mira que me gusta no me usted. gusta. Y yo decía, Dios está allá, pero a mí no me gusta. Y ella me empezó a invitar. Duró así, no sé, 2 meses, invitándome todos los domingos. Hasta que un día me condicionó. Me dijo, si usted no va a la iglesia, yo no me caso con usted. Y hace poco hablábamos con ella en nuestro hogar y yo le decía, Dios la utilizó. Dios le habló a ella y quizás si no hubiera sido así de esa manera, yo ni siquiera hoy estaría acá sentado compartiéndoles este testimonio a todos los oyentes. Entonces Dios la utilizó a ella, pero Dios antes había utilizado a mi suegra para llevarla a ella a la iglesia. Y claro, el proceso fue, yo al comienzo yo le decía, amor, bueno, listo, yo te acompaño. Pero yo llegaba y me sentaba y era como si me hablaran en japonés. Uh-huh. Porque yo no le ponía cuidado a nadie. Y yo sabía que mi esposa estaba ahí al lado en esa época, mi novia. Pero yo decía, ¿yo qué hago acá? Bueno, estoy... Y me aguantaba 2 servicios porque mi esposa, con el paso de los días, ella empezó a servir en el Ministerio de los Niños. Entonces ella empezó. Lo que hace uno por amor, ¿no, Alex? Yo le decía, ya, oiga, con ese ultimátum. Aguantarme 2 cultos. Claro. Le decía, no, Andrea. Eso es mucho amor. Es mucho amor. Entonces el primer culto ella recibía, digamos, en el segundo servía, y yo ahí al lado de ella. Claro. Yo decía, no, Dios mío, pero, o sea, ¿yo qué hago acá? Yo en esa época decía, Dios, ¿yo qué hago acá? Pero era lo que decía Rodolfo, la llamada ya estaba. Lo que pasa es que yo en mi celular que me comunicaba con Dios, le daba a rechazar. Claro. Y creo que a muchos nos pasa eso, ¿no? Le damos rechazar a ese llamado que el Señor tiene para nosotros. Entonces fue a través de mi esposa. Yo sé que el llamado a todos nos puede llegar a través de un pastor, de una prédica, de un mensaje, de este programa. El llamado lo hace el Señor. Está en nosotros escucharlo. Claro, la conversión es instantánea. Muchas personas han recibido de parte de Dios ese llamado. Y el proceso de conversión puede ser instantáneo, pero el proceso de santificación, eso ya es otra cosa. Eso es un proceso. Eso es un proceso continuo. Y ahí uno entiende que, claro, primero yo puedo entablar una conversación con el Dios que me llama, pero no lo conozco porque al otro lado de la línea está alguien que de repente se me ha manifestado a mí de una u otra manera, que me salvó de una enfermedad, que me sacó de una deuda, que me dio esposa en este caso, que me libró de las drogas, del alcohol. Pero el proceso de santificación es el proceso de la misma manera como pasamos de ser hombres naturales de vivir en la carnalidad a convertirnos en seres espirituales, y que creo que esa es la parte esencial de la vida personal, que es el primer punto que estamos hablando en este momento. Y en unos minuticos vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar música y ya vamos a meternos de lleno en la vida familiar, que es básicamente otro de los aspectos que, aunque los manejamos todos a nivel paralelo, todos trabajamos, todos somos seres personales, familiares, individuales, trabajadores. La situación nos lleva a nosotros a entender que así como yo soy en mi vida personal, así como yo tengo algo que en mi trabajo soy, en mi casa soy, pues en la iglesia también debe ser igual. Pero existe una diferenciación entre cómo me comporto yo cuando recibo de parte de Dios ese llamado y qué es lo que sucede cuando ese llamado fue primero a mí y después las demás personas de mi casa se dan cuenta, y a algunos les ha pasado que la familia no les cree,
que ven ese cambio y dicen, pero a ver, o ¿Qué sea, pasó? usted, ¿cómo así que de buenas a primeras usted va a tener ese comportamiento así? Y creo que eso seguramente fue lo mismo que le pasó al apóstol Pablo, que pasar de ser Saulo de Tarso, el que cogía a los cristianos y los aterrorizaba, después a ellos mismos los estaba, entre comillas, bendiciendo. O sea, cómo dos personas pueden tener esa misma naturaleza. Y creo, Rodolfo, que esa es como una situación donde uno dice, ¿cómo se le va a creer al Rodolfo que amanecía en un andén ahora que va para la iglesia? Eso es algo inaudito. ¿Cómo fue eso? Uy, sí, la verdad es que hoy que me acuerdo, no, y siempre que me acuerdo y siempre que lo hablo y tengo la oportunidad de compartirlo, mi monólogo dice, oiga, qué vergüenza. Sí, qué oso. Qué vergüenza, en serio, Claro, qué vergüenza, claro. qué vergüenza es estar 2, 3 días tomando, al tercer día estar tomando, me despierto, me salgo en pijama para la calle y sigo tomando y ahí me quedo dormido y qué vergüenza eso. En fin, ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones esa voz de Dios, esa voz que hace ese llamado, digamos lo que es muy difícil poder escuchar y poder identificar la voz de Dios, ¿no? Pero llega a través de personas, en mi caso llegó a través de mi hermano. Entonces mi hermano me decía, ey, 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 pero entonces resulta que yo decía, no, pero es mi hermano con su fastidiadera, con su cansadera, ¿cuál Dios? Con la cantaleta. Sí, con su cantaleta. ¿Qué pasa? Que cuando se da cuenta uno que es Dios utilizando las personas, utilizando los programas de la radio, utilizando los programas de televisión, utilizando a una persona con una guitarra en una esquina, uno dice, sí, 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 claro, es cierto. Y ahí es donde empieza a transformarse una mentalidad de forma personal, de forma muy privada, para que después empiecen a desprender algunas ramas y esas ramas empiezan a bendecir una familia, ¿cierto? Entonces, claro, para una persona que tiene una mentalidad natural, mundana, alcohólica, dice, a usted lo que hicieron fue lavarle la cabeza, quién sabe por allá, y uno dice, sí, claro, me lavaron la cabeza porque la tenía llena de maldad, mentira, engaños, Claro. una cantidad de cosas. Claro. Y realmente el que me lavó y me limpió fue Papá Dios, nadie más. Ahora, para ese tipo de personas es muy difícil creer que realmente Dios actúe. Las personas están acostumbradas a ver a un Dios lejano, mitológico, religioso, de cada 8 días en un templo, en una congregación, llámese, aún puedes llamar hasta cristiana, ¿cierto? Otros lo ven como el niño Jesús que nace en diciembre y Jesús que muere en Semana Santa. Para otros puede ser así. Pero para otras personas que hemos experimentado el cambio a través de un llamado de Dios, uno dice, sí, claramente esto es cierto. Y hay llamados. De hecho, usted, Alex, usted se acuerda, el fin de semana pasado que estuvimos en Villa Betel, hubo llamados. Dios Sí, señor. alzó su voz, hizo llamados. Así es. ¿Cierto? A mí me parece escuchar el nombre de Alex Gaitán. Sí, sí, Voy a así mirar, fue. voy a mirar la grabación, pelado. No, así fue, así fue. Así fue. Voy a mirar la grabación porque me parece escuchar el nombre de Alex Sí, así Gaitán. es. Entonces, se empieza a bendecir la vida del hombre, ¿cierto? Se empieza a transformar su forma de pensar, se empieza a transformar su forma de hablar y eso va transformando sus actos, su forma de actuar, ¿cierto? Se transforma el corazón, se transforma la mente, automáticamente se transforman los actos. Cuando se transforma todo eso en el corazón del hombre, directamente en el hombre, empieza a ser transformada una familia. Entonces empieza a llegar la bendición a través del hombre a la familia, pero cuando el hombre es obediente, ¿cierto? Así es. ¿Qué dice en el versículo número 1 del Salmo 128? Dice, si tú caminas en los caminos de Dios, si tú oyes y obedeces la palabra de Dios, Dios te bendice, ¿cierto? Pero cuando hay ¿qué? Obediencia. Así No hay es. otra cosa. Claro. Ahí no hay otra cosa que decir. Hacemos una muy corta pausa, este tema está muy interesante y ya nos damos cuenta de qué es lo que vamos a seguir trabajando en el siguiente segmento y lo importante es que si usted hasta este punto Dios le ha hablado algo, escríbanos. 322-729-1386 es la oportunidad para que usted pueda compartir.
Seguramente esos mensajes los estaremos leyendo, usted estará allí compartiendo este tema. De pronto en esa vida natural ha tenido esos inconvenientes, el pasar de una vida carnal a una vida espiritual ha sido un proceso bastante dispendioso, muy largo, para otros pudo haber sido muy rápido, pero lo bueno o lo interesante es que ya vamos a estar tocando un tema en donde ya no es hablar de la particularidad, sino vamos a estar hablando de un hombre de reino a nivel de familia. Y creo que también es muy importante el poder entender que ese llamado Dios nos lo ha hecho a nosotros como hombres. Hemos recibido la voz de Dios que nos ha estado hablando, pero también involucra a aquellas personas que hacen parte de nuestra familia. Ya venimos, estamos en Hombres Sin Excusas, este espacio de 7 de la noche a 9, y volvemos. Vamos con música y este espacio continúa luego de escuchar a una de las canciones de nuestra programación habitual. Volvemos. Programación que nos introduce una vez más en este segundo segmento. Vamos a estar hablando de el hombre de reino a nivel familiar. En este primer bloque, antes de irnos a la pausa musical, hablábamos con respecto a lo que es esa naturaleza, esa carnalidad y esa espiritualidad que hace parte del hombre, una persona natural que llega a la iglesia, que un día obtiene de parte del Señor su llamado, que Dios se lo hace, que en ocasiones nosotros dilatamos ese llamado, en ocasiones ese llamado ha sido permanente. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, el Señor está a la puerta llamando, pero se necesita que haya alguien atrás para que escuche esa voz, escuche ese llamado, abra la puerta y decida abrir. El Señor, como todo un caballero, no va a coger la puerta a patadas, sino simplemente espera que nosotros abramos. Y esa puerta, seguramente en la vida de nosotros, en algún momento hubo un llamado, pero ¿cuánto tiempo pasó desde que se nos abrió o se nos hizo ese llamado hasta el momento en el que abrimos? Para un oyente, para una persona pudo haber sido inmediato. Para alguien este es el momento donde todavía está diciendo, no le abro las puertas de mi corazón todavía al Señor porque pues todavía debo vivir cosas. Pues bueno, esto es lo que hemos estado hablando, y en este segundo segmento hemos incluido dentro de esta mesa de trabajo a una de las personas que lo conocemos como Jason Reyes, pero yo creería que su nombre es Siervo Reyes, un hombre que de verdad sirve y que tiene un corazón de servicio, que nunca le dice no a nada y que siempre está presto para servir cualquiera de las cosas que usted le ponga a hacer. En su corazón siempre hay un servicio. Jason, un saludo, buenas noches, bienvenido a Hombres Sin Excusas. Hola, Hombres Sin Excusas. Bueno, no todo, porque pronto alguien se acerca a pedirme plata y pues no, tiene que ser en todo. Sí, o sea, hay cosas que toca decir no. No, hay que aprender a decir no. O decir no tengo. Claro, pero bueno, estamos hablando del hombre de reino y llegando al punto donde introducimos esta conversación con Jason, hablamos de la parte familiar. Un hombre de reino también tiene su área familiar en orden. Y la Biblia dice en el versículo 3, en el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas, alrededor de tu mesa tus hijos serán como vástagos de olivo. Y esto estaba leyendo ayer mientras preparaba este tema en el comentario de Matthew Henry, y me senté a buscar una especie de descripción de lo que significa este versículo del Salmo 128, y entendía que cuando se habla de en el seno de tu hogar, tu esposa será como una vid, y eso es más o menos como una alegoría a una vida fructífera. Cómo uno puede ser un hombre de reino con una familia menoscabada, despreciada, alejada. Un hombre de reino tiene su familia y la tiene en un alto concepto. Hablemos, Jason, de esa condición familiar que de repente muchas personas, al verlo en la iglesia o al ver cómo ejecuta cada una de las labores en las que Dios le ha permitido estar a cargo, no sabe, no conoce. ¿Cómo es la familia de Jason? ¿Cómo está constituida? Bueno, creo que esa parte es fundamental, y creo que, o pienso, interpreto, que lo que se ve pues en el servicio es el reflejo de lo que se está viviendo en la vida familiar, ¿no? En la vida en el hogar. Obviamente, pues en la iglesia muchas veces, aunque no me veo solo, ¿no? O sea, creo que mi vida en la iglesia se refleja mucho de lo que se vive en mi vida familiar.
No siempre es así, de pronto muchas veces vemos a un hombre solo, su esposa está trabajando, sus hijos están ocupados, pero en este caso, pues en mi caso, lo que se ve en la iglesia, lo que es lo mismo, porque pues yo soy casado, vivo con mi esposa y sirvo con ella. Claro. Ella sabe, ella trabajo con ella, ella, claro. Cualquier cosa que hago yo, también ella pues está capacitada para hacerla. Entonces, en mi caso se refleja mucho, en la casa pues nos toca muchas veces turnarnos los labores, que yo hago esto, tú haces esto, económicamente también, bueno, ¿cómo vamos a hacer aquí? Los dos trabajamos. Ese es mi caso, ¿no? No es el caso de todos los hombres. Muchas veces el hombre que está sirviendo, el hombre que se ve en público, de pronto también es proveedor y en su casa pues está el modelo de la esposa que está, ama de casa. De la ama de casa, que no está mal, porque ella lo decidió, porque ella lo vio así, vio que esa era la necesidad, porque hoy en día pues con las nuevas movimientos, filosofías que se están viendo, pues lastimosamente en lo secular se ve mal hoy en día una ama una ama de casa, ¿cierto? Eso o sea, para el mundo eso es machismo, para eso el mundo eso sería según los pensamientos del siglo pasado, y lo dijeron precisamente en esta semana con algunas manifestaciones, ¿no? Lo hicieron es saber. coyuntural, obviamente, por el tema de la mujer y por el Día Internacional de la Mujer, y cómo nos damos cuenta de que eso, pues, a los ojos de la sociedad, de repente la mujer ya no se ve en casa, ya necesariamente tiene que estar produciendo, y de hecho en la integralidad de la mujer el hecho de que ella produzca pues para uno también es una bendición, porque se genera el compartir más espacios que no solamente la casa. Y Jason, en ese sentido los dos sirven, los dos están al frente en la iglesia en diferentes áreas, pero en la cotidianidad, ¿cómo ve esa circunstancia de ser un hombre de reino que ejecuta labores en la iglesia y que en ocasiones, digámoslo entre comillas, ocupan mucho tiempo de la vida familiar? Bueno, creo que es un reto, y los hombres de reino que me escuchan van a estar de acuerdo conmigo. A nosotros nos preguntan constantemente, y bueno, ¿y ustedes en qué momento están teniendo tiempo para ustedes? Claro. Y pues también muchas veces sacamos espacio, y es obligatorio sacar espacio para estar no trabajando ni tampoco sirviendo, sino estar como en esa cuestión familiar, en esa cuestión de ir a un cine, de salir a un parque, de salir a caminar, de salir a viajar. Que si ustedes ven mis redes sociales también saco tiempo para eso. Claro. Y creo que ahí debe haber un equilibrio. Y en mi relación o en mi matrimonio trato de que sea así. Muchas veces yo me apasiono mucho por la obra de Dios y también por mi trabajo. Muchas veces es difícil esa parte, porque de pronto nos ocupa mucho estas dos cosas que les digo, el ministerio y el trabajo, pero soy consciente de que en algún momento toca decir no, lo siento. Hay que sacar el espacio para dedicarle a mi esposa, y también que ella me saque el espacio, porque estamos igual, como le digo, mi modelo de hogar es ese, ¿no? De que los dos trabajamos, los dos servimos, los dos estamos al frente, somos como muy iguales en esa cuestión, también en la cuestión económica. En la casa también, obviamente ella, como es mujer, se va a preocupar mucho más por el orden de la casa, y es algo que no está mal, como venía diciéndolo. Así claro. Los pensamientos de este siglo, si sea al contrario, de que la mujer no tiene que estar preocupada por esas cosas. Creo que una mujer en su ADN trae el siempre como proteger su hogar, ¿no? Proteger desde la puerta hacia adentro. Un hombre lo protege o lo provee de la puerta hacia afuera. No sé si me hago entender. Como hay que proveer, hay que el arriendo, que los servicios, que hay que construir, ¿cierto? Pero una mujer yo la veo como que la puerta para adentro, ella es la que edifica el hogar y está preocupada, en este caso no, pero normalmente por los hijos, porque los hijos vayan al colegio. Así la mujer trabaje también y sea una mujer un poco independiente. Creo que ese chip viene con ella y no está mal reconocerlo, no es machismo reconocerlo. Claro. Y entonces ella se preocupa mucho por esas cosas, porque el hogar esté ordenado, porque el hogar esté en orden, y me parece bien. Entonces hay que manejar un equilibrio, y pienso que yo trato en lo máximo de manejar ese equilibrio.
Sí. ¿Sabe que también, Jason, hay personas que en este momento pueden estar diciendo, no, pero a mí también me toca lavar, a mí también me toca arreglar la casa, yo también barro, no como Alex barría, ¿no? Que antes barría con cerveza en mano. No, eso ya es el No, viejo. barría, Barría, el pasado. barría con todo lo que había en la tienda. Entonces, claro, es que el hombre también dentro de su cotidianidad pueda ser parte del aporte o de la ayuda dentro de la casa y que no todo esté recargado hacia la mujer, porque pues un hombre de reino, pues desde mi punto de vista, un hombre de reino también tiende la cama, ¿no? Un hombre de reino también arregla su casa, un hombre de reino también tiene el aporte para poder embellecer de una manera, pues tal vez distinta a lo que la mujer hace, pero finalmente es también un aporte para que el hombre vea que su esposa, como dice la Biblia, sea una vid llena de uvas, pero alrededor de la mesa los hijos serán como vástagos de olivo. Entonces, ¿Sabe que- Rodolfo, eso es como una integralidad. Sabe que yo en mi casa yo tengo una política, Juan, y es ninguno de los oficios tiene dueño. Ninguno. O sea, si yo veo que la loza está sucia, aunque procuramos que no se amontone más de 3, 4 días. Más de una semana. O sea, más Claro, no. claro, si ya se pasa más días, entonces, Ah, bueno, bueno. ¿quién va a lavar la loza? No, claro. Ahí sí, piedra, papel, tijera, ¿quién la hace? No, claro que no. Pero si yo veo que algo está sucio por recoger o por lavar, venga, yo lo hago, ¿cierto? Sí, no espera O sea, uno a que en le la digan casa, hágalo. no, sí, ni espero ni que ¿quién va a hacer eso? No, si yo lo hago, Claro, ¿cierto? claro. Y eso es una cultura que hemos venido inculcando en casa. Si usted lo ve sucio, si usted lo ve dañado, lávelo, recójalo, haga alguna cosa, ¿cierto? Y eso, por consiguiente, desde luego que el ejemplo empieza dándolo a uno mismo. Digo, la loza está sucia, venga, la lavamos, ¿cierto? Se dice que el hombre es proveedor de su casa, ¿cierto? Que provee para su casa. Entonces, arriendo, servicios, mercado, temas de aseo, temas de recreación, ahorro. Entonces, el hombre es encargado principalmente de hacer ese tipo o de cumplir ese tipo de roles. Ahora, si la mujer trabaja y la mujer quiere hacerlo y quiere aportar, está bien, bienvenido, ¿cierto? Pero entonces, acordémonos lo que decíamos hace un momento, Juan, Alex y Jason, y oyentes que nos escuchan a esta hora de la noche, la bendición llega a la casa a través de el hombre, ¿cierto? Y esto no es que nosotros vamos a tratar de imponer algo, no, eso es para las personas que amamos y obedecemos a Dios, esto es un mandamiento de una naturaleza cristiana, ¿cierto? La bendición al hogar llega a través del hombre. Si la mujer quiere aportar con algo, está bien, bienvenido. En mi casa, mi esposa no trabaja para otra empresa, mi esposa trabaja para la empresa que yo lidero, que no voy a decir que es Hindú Construcciones y que presta servicios de mantenimiento, esas cosas no lo voy a decir en este caso, y que si usted necesita algún servicio, usted nos puede llamar, no lo voy a decir porque de pronto me cobran algo. No, de hecho ya toca cobrar. Ya Jason está tomando nota. Ya ahorita hablamos con Tanis para que te muestre las tarifas y lo que ya debes. Exactamente. La tarifa ya está establecida Y acabó de subir. La factura ya está impresa. Diga, y acabo claro. de subir. No, y cada vez que se haga un anexo, se cobra un recargo. Cada vez que aumente una línea de negocio, entonces Recargo. va a subir. Mi esposa no trabaja para otra empresa, sino que trabaja para la empresa que nosotros tenemos. Y aparte de ello, pues ella está encargada de las cosas de la casa. Ella se queda en la casa, yo salgo, hago algunas cosas por fuera, ella se queda en casa. Mi responsabilidad absoluta, pago el arriendo, pago todo el mercado, pago servicios, compro pues temas de ropas y esas cosas, recreación, y tenemos algo de ahorro, ¿cierto? Eso es lo que principalmente el hombre debe hacer. Entonces, si usted hombre que nos está escuchando, principalmente usted, hombre que nos está escuchando, usted está fallando en algo, pues no se sienta culpable, sencillamente corrija el camino. ¿Y cómo corrige el camino? Obedeciendo a Dios. Eso es tan elemental como tomarse un sorbo de tinto. Eso es así. La palabra de Dios dice, si tú haces lo que está escrito en mis mandamientos y sigues mis caminos, claramente yo, el Dios de los cielos, te voy a bendecir. Entonces ya no vas a comer de lo que cae de la mesa,
sino que te vas a sentar a comer conmigo en la mesa. Hay una invitación muy grande. En el primer segmento colocábamos nosotros el ejemplo, Jason, de las invitaciones que pueden llegar del Palacio de Buckingham a una persona que viva claramente fuera de palacio. Entonces una persona llega, le llega la invitación, le dice, te invitamos para que compartas con tu familia en los pasillos del Palacio Real. Me dice, no, venga, estoy pasando necesidades y angustias y viviendo mal, vámonos a vivir al palacio. Es un llamado que llega, y en este caso el llamado que está llegando al corazón de los hombres es a obedecer su palabra y su mandamiento. Y dice la palabra, dice, ¿quieres que tu familia sea bendecida? Esto no se trata de una campaña comercial ni nada de esas cosas, pero dice, ¿estás pasando alguna angustia? ¿Estás pasando alguna necesidad? ¿En alguna ocasión tu familia se ha acostado sin comer? Sencillo, contesta la llamada que Dios está haciendo a tu vida. Responde la llamada que Dios hace a tu vida y con seguridad, porque es que no lo estamos diciendo, aunque lo decimos nosotros solamente retransmitimos lo que hemos leído y oído de parte de Dios. Y no solamente oído, sino que hemos vivido, porque nosotros somos protagonistas de esta gran parte de la historia. Dios ha bendecido nuestra casa. Alex, Dios ha bendecido su casa. ¿Sí o no? Así es, amén. Eso. Jason, Dios ha bendecido su casa. Sí. Juan Manuel, Dios ha bendecido su casa y la mía también. La mía la ha bendecido mucho más de lo que yo creo que merezco. Pero pues ese es Dios. Así es Dios. Y Dios dice, cumplan con lo que yo digo, anden por mis caminos y los voy a bendecir. Claro. Y ya, esa es. Claro. Este segmento está enfocado en hablar de, seguramente, cómo el hombre de reino se ve al interior de su familia, pero también cómo percibe las demás personas a ese hombre de reino familiar. Porque una cosa es cómo me comporto yo al interior de mi casa y otra cosa es cómo me comporto yo estando en la iglesia o estando en mi trabajo. Al interior de la familia uno puede tener situaciones en donde de repente la mujer gana más, de repente el hombre se quedó sin empleo y eso no lo hace dejar de ser un hombre de reino. Lo que sucede es que las vicisitudes que seguramente muchas personas están viviendo en este momento y es que dependen económicamente de su esposa. Gente que por una situación quedó sin empleo y está enfermo. Y tienen el llamado, sabe que Dios los ha llamado y que de una u otra manera siguen al frente del ministerio, siguen al frente de su vida familiar, siguen al frente de la vida a nivel de protector, como dice la Biblia, de querubín protector. Y por eso, en este segmento, Alex, entendemos una situación que es, Dios le cerró los caminos, Alex. Dios simplemente lo que hizo fue que le puso una encrucijada en donde o va a la iglesia o yo ya con usted no me caso. Y eso es un ultimátum. Y muchas personas están viendo cómo en este momento hay hombres que están postergando ese llamado a ser un hombre de reino, a comportarse como tal, pero llega un momento en donde la mujer dice, mira, yo ya me cansé con tu comportamiento, tú ya llevas 10 años que yo estoy comprometida y tú nada que quieres ir a la iglesia. Entonces, o me voy para donde mi mamá o nos separamos o las cosas cambian, pero asume de una vez por todas el llamado, porque tú tienes una palabra, tú has sido llamado por Dios, el Señor te escogió. Es más, las mujeres pueden decir, Dios me habló y me dijo que tú vas a ser un hombre de Dios. Y son mujeres que tienen la plena convicción de que no importa el vicio, no importa el alejado que está, no importa la pataleta, ni tampoco importa la cantidad de cosas que la persona ponga como posición, tienen un llamado. En este caso, Alex, después de un tiempo en donde usted dijo, no, yo no quiero ir por allá, la verdad esto para mí no, nada que ver, yo no quiero ir, llega un momento en donde ahora uno lo ve consagrado. De un momento a otro usted dice, voy a Encuentro, voy a Villabetel, voy a esto, voy a aquello y estoy en la iglesia, sirvo y hago esto y ya me ven completamente diferente, pero queda aquel Alex que de pronto al comienzo no le creían. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos un poquito de eso como para poder introducir ya a la siguiente área que es la vida ministerial, pero hagamos ese primer paralelo entre lo que era el Alex, que antes era tremendo, ahora se consagra a Dios. ¿Qué sucedió ahí en ese momento? Bueno, en ese proceso
antes de contarles, yo quiero leerles ese Salmo 128, pero en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente. El versículo 3 dice: tu esposa será como una vid fructífera floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Y el versículo 6 dice: que vivas para disfrutar de tus nietos. Que Israel tenga paz. Digamos que ese proceso de transformación, yo llegué a la iglesia y la primera que no me creía nada era mi suegra. ¿Sí? Y yo alguna vez le dije... Pero es que creo que no es el único al que le pasa eso. Yo creo que su suegra no solamente no le cree a usted, sino a muchos, no nos creen. Y yo llegué y claro, ella fue la primera en que no me creía. Pero cuando yo estudiaba sobre el tema y acá encontré otra característica de un hombre de reino, y es que nosotros motivamos con nuestro ejemplo. Llegamos y empezó una transformación, ¿no? De ese Alex que tomaba, que escuchaba música del mundo, que tenía todas esas costumbres del mundo, el Señor me empezó a hablar. Y Él con su amor, con su paciencia, me empezó a transformar muchas áreas de mi vida que yo le decía a mi esposa, y hace poco lo comentaba con ella, y le decía: el Señor nos ha cambiado todo. Y Rodolfo lo decía, Él nos cambia todo. Nosotros hoy en día, como todos los matrimonios, tenemos errores, nos equivocamos, pero siempre todo lo colocamos delante de Él. Claro. Y con nuestro ejemplo también hemos llevado a otros. El caso de nuestros hijos. Nosotros tenemos 3 hijos. El mayor tiene 10. ¿No? Sí, bastante. Bastante. ¿Conoces la palabra televisor? Tenemos un niño de 17 años, un adolescente, wow, una niña de 10 y una niña de 9. Y nosotros cuando empezamos... involucrados en la iglesia, ellos nos veían y como que, ¿y estos qué? Claro. Tanto, una vez nuestro hijo mayor nos dijo: ustedes que hace tanto tiempo en la iglesia, ¿qué es lo que hacen allá? Porque él no entendía por el proceso que nosotros estamos pasando. Y algún día lo invitamos y él empezó a ir. Y llegó al punto de que él hoy es un enamorado del Señor. Pero es esa característica que nosotros debemos desarrollar con nuestro testimonio, es llevar a otros a que nos vean y ese Alex del pasado o esa Andrea del pasado queden ahí. ¿Sí? Yo lo cuento hoy como testimonio y digo, bueno, sí, fueron unos años terribles, de los cuales me arrepiento, pero creo que el caminar con el Señor nos hace nuevos, nos hace diferentes. Y es lo que decía Juan Manuel. Yo sé que muchos hombres van a decir: no, es que yo no puedo. No, me quedó grande. No nos queda grande. Nosotros, y lo dice la palabra, estamos llamados a desarrollar nuestro sacerdocio, a ser la cabeza de nuestro hogar. Rodolfo lo decía hace un momento, no es que mi esposa, somos los dos, somos un equipo, y la palabra lo dice, somos una sola carne. Eso es lo que estamos llamados, a obedecerle a Él. Y creo que en el caso mío me costó, fue difícil, pero digo, me siento contento y me siento feliz del proceso que el Señor está haciendo, porque aún lo sigue haciendo. Aún Él cada día nos transforma, nos cambia cosas, nos moldea, nos dice: no cojan por acá, cojan por este lado. Claro, es que uno no es una obra terminada. En este momento nosotros estamos acá sentados y seguramente muchas personas estando al otro lado del radio, en YouTube, en Facebook, pueden estar sintiendo que el día de hoy están siendo llamados a ser parte de este reino. Y yo pues hago esa invitación para que usted, mujer que está viendo también esta transmisión y que su esposo por alguna circunstancia no la acompaña, para que usted pueda después observar esta grabación y compartírsela a él, porque los hombres de reino somos llamados sí o sí. Y ahí es en donde quiero introducir a Jason para que a través de este segmento, que es el que comenzamos en este momento y que estaremos cerrando en unos minutos, para que me ayude con este tema, y es cómo uno puede lograr equilibrar la vida ministerial. Porque la iglesia, en ocasiones, las personas pueden decir: yo no me quiero involucrar tanto, porque yo he visto cristianos que ahora ya no tienen tiempo para estar en su casa, se la pasan metidos en la iglesia. Y estar allá metidos en la iglesia no es un equilibrio, y yo no quiero tener esa vida de reino, sino yo quiero pues poder disfrutar de mi familia, poder disfrutar de mi trabajo, poder disfrutar de mis tiempos libres. Pero ¿cómo se hace un balance para que la vida ministerial, esa vida eclesiástica, donde dice la palabra, tales son las bendiciones de los que le temen al Señor, que uno pueda decir, incluyendo allá
en la iglesia, también Dios puede bendecirnos y nos va a alcanzar el tiempo para todo. Bueno, Juan, pues yo creo que aquí partimos del concepto humano, del que quiere, puede, ¿sí? Es algo tan básico que nos han enseñado nuestros papás, que no está en la Biblia, o de pronto sí está en la Biblia implícito en alguna palabra, pero el hombre es el encargado de buscar ese equilibrio. No esperemos que, no sé, en la iglesia diga, se va a cerrar la iglesia por una semana para no, ay, me quedé sin iglesia, entonces No ahora hay sí. que hacer. Sí, no, creo que es decisión del hombre buscar ese equilibrio del que estamos hablando entre, bueno, son varias cosas, ¿no? Está el trabajo, está el ministerio y está la familia, ¿cierto? Y también acordémonos que esas tres cosas, o sea, está Dios ahí, pero no son Dios. O sea, que está diciendo Jason, una herejía, no. No, esa es la añadidura. No, o sea, me refiero a que también hay que buscar tiempo para Dios. Sí, O sea, claro, esa es la prioridad. no confundamos ministerio con tiempo con Dios. Sí, señor, son dos cosas muy... Sí, muy el diferentes. tiempo con Dios es el tiempo en que yo paso caminando con Dios, hablando con Él, a solas. Ese es un tiempo que también toca sacar. No, yo no tengo que ver reflejado, de pronto me salió un poquito de la pregunta de Juan, pero entonces estoy poniendo otro factor ahí en el tiempo. Y es que yo primero que todo tengo que sacar tiempo para estar con Dios. Y pienso que después con mi familia. Ese es mi orden de prioridades. De pronto alguien puede decirme, no, ¿cómo así? El ministerio está primero, que bueno, No, no. Ese es el orden que Dios Sí. estipula. Dios, familia. Dios, familia y ministerio y trabajo. Esos Correcto. dos también van muy de la mano. Sí, correcto. Entonces, creo que debemos buscar las estrategias. Yo siempre voy a poner aquí como ejemplo al pastor Diego. El pastor Diego es de los que en este momento puede estar grabando conmigo. Sí, aquí él trabaja, bueno, para los que no saben, aquí trabajamos con el pastor y él es nuestro jefe. Y yo trabajo acá, este es mi trabajo también. en la emisora, ¿no? Sí, entonces, sí, en la emisora, aquí en la emisora, y podemos estar aquí trabajando en algo y de pronto en la tarde yo lo veo con una foto con su familia. Entonces, nosotros vemos que es un hombre muy trabajador, tanto secularmente como en el ministerio, siempre lo vemos también metido, nunca se queda quieto, pero también es un hombre que busca tiempo para estar con sus hijos, para estar con su esposa, la pastora Liliana, y es un gran ejemplo. Entonces, si él puede, que es el hombre más ocupado que yo conozco acá, creo que todos podemos, ¿no? Y es querer, es buscar la estrategia, es buscar el tiempo, es buscar el equilibrio, es decir, bueno, también tengo que delegar, ¿no? Porque si soy alguien que tengo a cargo muchas cosas, tengo que delegar. Lo vemos, es bíblico. Moisés con su suegro Jetro, o Jetro, como quieran. Sí. El mismo suegro llegó y le dijo, oiga, bueno, hagamos, o sea, busque la forma de delegar, ordenemos esto, porque él vio que se estaba quemando. Entonces, es bíblico en algún momento decir, voy a parar un momento, voy a buscar personas, delegar, usted se va a encargar de esto, usted del sonido en mi caso, usted de las letras, usted de la alabanza, estoy hablando en mi caso, ¿no? O usted de salir a evangelizar, o usted de, bueno, lo que haya que hacer en la iglesia, y yo voy a tomarme un tiempo con mi familia. Y no estoy hablando de algo de cada 6 meses, estoy hablando de algo semanal. Entonces, las herramientas están, Dios da la herramienta, Dios... es cierto que también hacen falta obreros para la mies, pero también veo como día a día llegan personas a la iglesia queriendo servir. En el caso de Alex, yo trabajo mucho con Alex en la cuestión de las transmisiones y a veces digo, oye, pobre Alex está ahí al frente, pero entonces también asumo que allá en la iglesia de Soacha él puede y debe orar y debe formar gente para que no siempre le toque estar ahí. Siempre podemos delegar y siempre podemos sacar tiempo para esas 4 cosas que son las 4 cosas que yo veo en la vida de un hombre. Dios, familia, ministerio y trabajo. Hay que buscar un equilibrio. Claro. Y primero que todo, Dios. Sabe que yo veo aquí algo y es muy relacionado con lo que decía Alex hace un momento. Dice, hay personas que se van añadiendo para el desarrollo de un ejercicio ministerial, ¿cierto? Personas que van encontrando cierta empatía por algunas actividades que se realizan. Cuando llega la bendición del hogar a través del hombre, Dios se encarga de los corazones de los hijos, ¿cierto?
Entonces son personas que también se van añadiendo para un desarrollo, para el desarrollo de un ejercicio ministerial y para que todo lo que nosotros hagamos sea un disfrute. Y dice en el versículo número 3, dice, en el seno de tu hogar. Y cuando habla del seno del hogar, habla de unidad de nuestro hogar. Unidad en el hogar de Jason, unidad en el hogar de Alex, de Juan Manuel, habla de unidad. Y dice, comerás, y no solamente comerás, sino que disfrutarás. Porque una cosa es comer. Le dicen, ¿sí ya comió? Sí, ya comí. ¿Y disfrutó? No, no disfruté. ¿Pero comió? Sí, comí. Sí. Desde que quede lleno. Sí, desde que Para quede mí eso es lleno. lo importante. Listo. Deje la loza en el lavadero. Ya, chao. Una cosa es comer y otra cosa es disfrutar. ¿Usted sí disfruta lo que se come, Jason? Mucho. Si hablamos literalmente mucho. Se nota, ¿no? Pero Rodolfo se ríe porque ha comido conmigo y sabe yo lo que he visto como comer, yo bastante. lo he visto comer y es una cosa. Y no es, parece, ¿no? es una Pero- cosa delicada, una cosa delicada. Hablábamos ahorita de las siluetas fitness. Pero es eso, es que a través de la bendición, vuelvo y le digo, a través de la bendición que llega al hogar, o con la bendición que llega al hogar más bien a través del hombre, se transforman los corazones y todo lo que se hace en un disfrute. Entonces usted se sienta a su mesa, dice, nos alcanzó para comprar este pollo, vamos a comernos este pollo y lo disfrutamos, ¿cierto? Entonces no solamente se come, sino que también se disfruta, se pasa bueno. Usted llega a buenos términos con su familia. Si había algo en lo que había una división, pues usted lo acuerda, porque ya se empiezan a hablar los mismos términos, se empieza a hablar de la misma manera, ya hay temas más en común. Entonces no solamente es siéntese y coma, no, siéntese, vamos a comer Sentados a la y, mesa. y vamos a disfrutar, Claro. vamos a disfrutar lo que comemos, lo que nos ganamos, porque cuando llega dinero a la casa, pues sí, claro, el hombre es el que va, mayormente pone el pecho, pero es un dinero que se gana toda la familia, ¿cierto? Entonces vamos, nos sentamos, comemos y disfrutamos. Claro. Sí, mira, esto que estamos tratando acá es cómo uno puede vincular su familia dentro de la iglesia. Porque es que no es lo mismo que tú estés en la iglesia como un hombre de reino y tu familia no vaya a la iglesia. Y no es lo mismo que uno, siendo parte de una familia, que uno de los miembros de la iglesia se congregue y los demás no. ¿Y por qué lo digo? Porque hay ocasiones donde las mujeres, por lo general, son las que más viven esta situación de los hombres que poco comparten los temas eclesiásticos, que poco van a la iglesia o que les cuesta trabajo desligar áreas como su trabajo y que cuando van a la iglesia están más pendientes del celular, están más pendientes de los contactos, están más pendientes de todas las cosas que son parte de su área laboral y que no desligan lo que es estar en el aquí y en el ahora, y por ese motivo hay situaciones que son complejas a la hora de comer o de sentarse a la mesa o de ir a la iglesia. Y en esta parte quiero exponer un caso que me sucedió precisamente anoche. Mi hijo tiene 5 años y él permanentemente está con nosotros. Hace 8 días estaba yo predicando a un equipo de jóvenes y mi hijo estaba al lado mío y yo estaba hablando de un tema que me sucedió a mí cuando yo era niño. Yo recuerdo de mi papá un solo regalo y fue una pista de carros que me dio en una Navidad. Ese día yo estaba predicando, compartiéndoles a los jóvenes que muchas veces uno tiene dentro de su característica el poder hablar con toda tranquilidad y con toda sinceridad de lo que es su vida. Y cuando uno es un libro abierto, pues uno habla de lo que vive. Entonces yo le estaba compartiendo a los jóvenes diciéndoles, yo recuerdo tan solo ese regalo de mi papá, una pista. Ese día, siendo yo niño, tal vez tendría 8, 9 años, mi papá me regaló esa pista y yo la armé y de tanto que jugué esa misma noche, se me quemó. Nunca más pude volver a tener esa pista y de manera regular yo la armaba y ya jugaba con los carritos empujándolos porque la pista pues ya no servía. Pero para mí era un recuerdo. Y mientras mi hijo estaba sentado allí, mientras yo estaba predicándole a los jóvenes, mi hijo escuchó esa situación. Y anoche, estábamos antes de acostarnos, íbamos a orar, mi hijo me dijo, papi, encima de la mesita de noche tengo un regalo para ti.
Mi hijo tiene tan solo 5 años. Y mi hijo sabe lo que es ser un hijo del reino. Y me dijo, mira papi, te hice una pista de carros de plastilina. Y Dios te lo entrega como regalo por la pista que se te quemó cuando eras un niño. En ese momento yo quedé estupefacto, yo quedé asombrado. Y yo dije, Dios restauró mi corazón a través de mi hijo muchísimos años después, a través de un regalo que él mismo hizo con sus manos. Y esta es la pregunta que yo quiero exponerle a Alex de un caso que me sucedió a mí, que me estremeció, que me hizo llorar. Anoche lloré lo que no está escrito. Pero mi hijo me abrazaba y llorábamos los dos. Y yo entendí cómo fue la sanidad por medio de una situación que yo viví cuando niño, que vino mi hijo a restaurar. Un hombre de reino, Alex, es un hombre que vive una vida ministerial, pero que involucra a su familia dentro de la iglesia. ¿Cómo se involucraron esos niños que tienen diferentes edades, adolescentes, jovencitos, pequeñitos? ¿Cómo los logran involucrar ustedes con Andrea para que se conviertan en una familia de reino? Nosotros los involucramos, como yo les decía anteriormente, no fue fácil, porque primero vino el proceso de ella de involucrarse con la iglesia. Ella es maestra de niños. Luego llegó, como decía Jason, el involucrarme ahora yo con el tema de el sonido y demás. Pero todo eso el Señor lo fue poniendo en su tiempo, en su momento. Está recibiendo liberación ahí. Porque el Señor hace las cosas perfectas y todo fue en su momento. Y ya empezamos los dos a servir. Los niños no entendían eso. Nosotros explicarles y el ser como tan nuevos en las cosas del Señor, no nos queda fácil decirles, vamos a la iglesia, estamos allá, estamos haciendo estas actividades y demás. Y en algún momento en la iglesia nos hablaron de una actividad o de un tiempo de buscar al Señor, que son los altares familiares. Claro. Nos enseñaron en su momento cómo hacerlos. Y llegó un día en el que dijimos, vamos a hacerlo acá en la casa. Para todos fue algo nuevo, fue algo, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y empezamos a pedirle la guianza al Señor. Y Él nos llevó a hacer esto y hoy, después de 3, 4 años, aún lo seguimos haciendo. Entonces, ya como los involucramos a ellos empezaron a ir a la iglesia, entonces nosotros no los forzábamos, les decíamos, vamos a ir a un servicio, ustedes están allá, van a empezar a ver de la palabra, a escucharla. Y los niños empezaron también a disponer su corazón porque están yo le decía a mi esposa, están en el tiempo justo, ¿sí? Ojalá a mí en algún momento me hubieran dicho, vamos a la iglesia. Claro. A la edad de, por ejemplo, de la más pequeña que tiene 9 años. Ojalá. Conocí al Señor muchísimos años después. Pero los empezamos a llevar a la iglesia. Ellos ya se empezaron a involucrar también en los temas de los niños. El adolescente va y recibe la palabra del Señor y se empezó también a enamorar. Él hoy en día, nosotros nos vamos a la iglesia a 2 servicios. Llegamos, lo que decía Jason, llegamos, el domingo es el día del Señor. Salimos de la casa a las 6 de la mañana, volvemos 2, 3 de la tarde y uno dice, esto es el domingo. Claro. A mí en mi vida pasada me levantaba los domingos a las 11 de la mañana. Se la madrugada. Sí, y ahí era temprano. ¿Y en qué estado se levantaba uno? Sí. ¿Y en qué estado? Y cuando estaba en estado de descomposición. Impresionante. Y cuando estaba en un estado no tan descompuesto, me levantaba a ver televisión, a ver partidos, a ver Fórmula 1 porque me encanta. Mi vida era otra. Y yo le decía a Andrea, los días que más madrugamos son los domingos, porque es el día del Señor. Entonces el proceso de involucrarlos a ellos también hace un proceso muy bonito, porque ellos ahora son el ejemplo de lo que nosotros hacemos. Y la niña de 9, ella tiene un corazón muy bonito y ella dice, yo quiero ir a la escuela de niños, yo quiero aprender. El tiempo del altar familiar es un tiempo destinado para el Señor. Claro. Todos llegan con sus Biblias, con sus cuadernos, con sus esferos y es anotar. Y las tareas en el altar no las delegamos. Claro. Como decía Rodolfo, no es que solo yo, ¿no? Claro. El niño también nos comparte la palabra, la de 9 años, a su manera, pero lo ha hecho. Entonces, eso los ha hecho que ellos se metan con las cosas del Señor. Para que ellos de pronto, mamás y papás que nos ven y nos escuchan, dicen, no, es que es difícil. No es difícil. Dispongan primero su vida y luego la de sus hijos delante del Señor. ¿Y se puede? Claro que se puede. Claro. Es
que ahí es en donde nos damos cuenta que a veces es más fácil uno, a través del ejemplo, lograr que la familia se involucre a tener que obligar para que vayan y se comprometan con Dios. Seguro muchos oyentes a este punto del programa se han sentido muy identificados y dicen, oiga, eso que vive Alex de verdad es lo que a mí me pasa. Yo soy un hombre que a veces dudo si soy de reino porque me gusta el fútbol, porque me gusta la Fórmula 1, pero una cosa es vender sus principios de decir yo a la iglesia voy porque es que es domingo, es el día del Señor, pero otra cosa ya es decir, no, es que hoy estoy cansado y no voy a ir. Eso ya es completamente distinto. Estamos hablando de cómo por medio del Salmo 128 hoy estamos abriendo ese salmo, exponiéndolo, haciendo una especie de deconstrucción de este salmo para poder hablar específicamente de cómo uno puede recibir una bendición sabiendo lo que está escrito en el versículo 4 de ese salmo, donde dice, tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Y aquí entendemos el gran principio por medio del cual hemos generado ese momento en donde uno puede decir, ellos los que están ahí sentados están viviendo situaciones que son similares a las que yo vivo. Yo estoy viviendo eso en donde un día no tenía opción, ya ultimátum de parte de la esposa. Rodolfo contaba acerca de la situación donde decía, no, yo tenía que hacer un alto en el camino porque es que qué vergüenza, qué pena. Ya de verdad levantarme así ya me da oso y ya qué pena. Y Jason seguramente pues llega un momento en donde dice, pues también tuve un llamado de parte de Dios y ese llamado pues o sea ya es impostergable. Y ahí es en donde queremos hacer otra pausa. Una pausa muy corta, vamos a escuchar una última canción y luego volvemos con ya el cierre, la despedida. Estaremos hablando de esa vida en común, de esa vida que nosotros tenemos con los otros, no con los que hacen parte de nuestra familia, sino con los demás miembros de la sociedad, con los vecinos, con los demás familiares, los que no viven con uno, con las personas con las que trabajamos. Porque es que las bendiciones del hombre de reino no son para que uno se las quede, sino para poder compartirlos con otros. Y eso es lo que queremos trabajar en el último segmento para darle fin a este programa el día de hoy acerca de los hombres de reino. Ya volvemos, escuchemos esta última canción y volvemos. No se les olvide, ustedes pueden escucharnos a través de 11:30 AM, la radio llamada Fuego AM, lo pueden hacer descargando en su celular en www.fuegoam.com.co, ahí está la aplicación, la descarga, no consume muchos datos y aparte de eso usted puede escucharnos a nivel digital, pero también hoy estamos en Facebook y en nuestra cuenta de YouTube para que también vea lo que estamos hablando el día de hoy. Una pausa musical y ya volvemos, esto es Hombres sin Excusas. Acompañamiento, si usted llegó hasta este punto, es porque realmente le ha interesado. Es porque ese llamado de parte de Dios ha venido a ser mella en su corazón. Tal vez usted recuerde ese día donde Dios lo llamó y usted dice, desde ese día hasta el día de hoy me he convertido en un hombre de reino. He tenido problemas, he tenido circunstancias fuertes, he vivido momentos fuertes, duros, remesones como el temblor, pero pues finalmente aquí estamos, ¿no? Seguimos adelante, vivimos situaciones fuertes, cada quien lo vive de acuerdo a sus circunstancias, a veces uno de pronto el piso se le mueve y para algunas personas es un golpe duro, para otras personas es simplemente un tropiezo, pero para otras personas de repente dijeron, no, yo no sentí eso, mi vida ha tenido pues un soporte, hemos vivido situaciones duras, pero gracias a que estamos todos involucrados y comprometidos con Dios, pues hemos vivido esta situación y ahí vamos de la mano de Él. Para cerrar, la Biblia dice en el versículo 5, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a tus hijos, a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Y en el segmento o en la preparación que hemos tenido de este espacio, pues hemos estado también hablando acerca de las situaciones que a nosotros nos lleva el entender que pues nosotros también tenemos una vida en común, una vida comunal, comunitaria. Nosotros hacemos parte de una sociedad. Yo trabajo en radio. Estoy acá al frente de la radio en varios programas, aquí en Hombres sin Excusas, pero la vida paralela que uno lleva,
pues también lo lleva no a tener doblez, sino que la vivimos y obviamente hacemos nuestro trabajo secular o lo que hacemos a nivel secular, a nivel de ministerio, a nivel de familia, pero en la comunidad, ¿cómo hace uno para poder impactar a esas personas que lo ven, que lo rodean, que están con uno? De pronto usted trabaja en un lugar en donde no son cristianos, donde las personas pues no viven lo que nosotros vivimos al trabajar de repente acá en radio o al estar en la iglesia, sino en un lugar en donde hay personas que pues que tienen su vida normal y que uno dice, oiga, ese man se parece a mí. Así era yo era así como esa persona y Dios me cambió. Y empieza uno a compartirle a esas personas, Rodolfo, y uno ve que en ocasiones uno se pone como ejemplo, le habla a las personas, mire, Dios puede cambiar su vida, usted puede lograr tener un cambio permanente, no va a ser una situación de unos días o de una semana, de un mes, sino que Dios lo va a cambiar de manera permanente. Y ahí es en donde un hombre de reino influye en la sociedad. ¿Cómo ve esa situación de poder decir, mire, desde mi cotidianidad yo he influido en aquellas personas que me rodean y que hacen parte de mi círculo social? Mire, Juan, esto usted me hace acordar de algo, y es que cuando entraban esas llamadas de parte de Dios a mi corazón a través de algunas personas, me acuerdo de una persona muy especialmente que ella en su tiempo era cristiana y pues ahorita también, solamente que hablando del pasado. Ella me veía porque yo era influyente para lo contrario, ¿cierto? Negativo. Negativo, tóxico, alcohólico y lo que fuera, ahí para adelante. Y claramente desde ese tiempo llegaba la palabra de Dios a mi vida a través de la señora, y esa señora me decía, Rodolfo, mire, porte juicioso, no se gaste la plata. Ella es la hermana del jefe, la que estaba pendiente de la planta y la que nos pagaba. Y pues claro, llegaba la platica el sábado y Se acababa. Así como llegaba, se iba. camine para allí, que allí es donde la pasamos bueno. Claro. Es el pensamiento de un hombre común y corriente, ¿cierto? Entonces, para esos días ya llegaba la palabra, también porque los llamados de Dios a mi vida empezaron cuando yo tenía más o menos como unos 15 años, pero especialmente en ese tiempo, que yo tenía poder de decisión, llegaba la palabra de Dios a mi vida a través de la señora me decía, Rodolfo, no se gaste la plata, Rodolfo, tenga cuidado, Rodolfo, mire que Dios, Rodolfo, mire que aquí, que allá, y pues lo que era para mí en ese tiempo una palabra que no tenía importancia. Faltaba que sucedieran algunas cosas en mi vida para yo decir, sí, es cierto, Dios me está llamando. Hoy, ya claramente, a Dios gracias, no soy contaminante con ese tipo de acciones, sino que por el contrario, trato de impregnar a las personas de la palabra de Dios de una forma sana, una forma transparente, con buen ejemplo, ¿cierto? Y la afectación que se busca tener en el corazón de los hombres ya no es ni con licor, ni con malas invitaciones, ni con nada de ese tipo de cosas, sino que la afectación sea, venga, que Dios transforme su vida, que Dios transforme su corazón, que Dios transforme su mente, porque Dios lo ha hecho conmigo, que era tremenda calaña de tipo. Y eso que diciendo el alcohol es como la punta del iceberg, Alex, porque ahí para abajo sucedían una cantidad de cosas que qué vergüenza contar. Lo uno lleva al otro. Pero que de pronto el argumento será bueno por testimonio y decir, mira, es que Dios ha hecho esto en mi vida. Pero entonces, digo, Dios ha cambiado mi corazón, y si Dios ha podido hacerlo conmigo, que Dios me conoce en lo más profundo de mis secretos, pues cómo no lo va a poder hacer con otra persona que sus luchas son más pequeñas, son más cortas. Dios también lo puede hacer. Entonces, la influencia que se tiene en los corazones, desde luego que es para que la bendición de Dios ponga en orden un hogar, para que ponga en orden una vida social, para que ponga en orden una vida laboral, para que ponga en orden una vida ministerial. Entonces, estando esas cositas en orden, pues ya son muchos los beneficiados. Si hablamos de la familia y tocamos un poquito más el tema de la familia, claro, cuando Dios ordena mi vida y cuando yo se lo permito que ordene mi vida, pues también se está ordenando la vida de mi esposa, la vida de nuestros hijos, porque la bendición, como Juan Manuel lo decía ahorita,
La bendición no es para quedármela, o si no Dios se lo hubiera quedado para él. Claro. Y todo esto es mío y no se lo comparto a nadie. Pero no, Él nos da la oportunidad de disfrutar todo lo que es de Él, para Él y por Él, ¿cierto? Entonces, cuando la bendición de Dios llega a mi vida, yo disfruto de ella, pero también disfruta mi familia, mi esposa y nuestros hijos. Cuando la bendición de Dios llega a mi vida, también disfrutan mis compañeros de trabajo. Una palabra. A muchas personas les pasará que, oiga, venga, es que le quiero contar una cosa porque me está pasando esto y se la quiero contar a usted porque es que en usted hay algo bacano, en usted hay algo bonito, usted habla diferente. Yo creo que a todos nos ha pasado, dice, ay, es que usted habla tan bonito, ay, es que usted habla tan diferente, ay, es que usted, y claramente, desde luego, es Dios hablando. Así como alguna vez utilizó a la suegra de Alex, utilizó a un compañero de estudio en mi vida, o utilizó a la señora que estaba encargada de la planta, pues hoy también nos utiliza a nosotros para que su palabra y su bendición se siga extendiendo y muchos más hogares disfruten de ello. Claro. Francisco de Asís en alguna oportunidad dijo, esta es una frase que se le atribuye a este hombre, dijo, predica el evangelio en todo tiempo y si es posible, habla. Muchas veces, Alex, uno se la pasa predicando el evangelio, pero cuando habla se da cuenta de que difícilmente está predicándolo porque su testimonio no es el correcto. Entonces se le dice, mire, yo como hombre de Dios, yo le puedo decir, mire, respete a su esposa, vaya a la iglesia, ore, ayune, ayúdele al pastor, sea parte fundamental del cuerpo de Cristo. Y eso en ocasiones es mucha palabrería cuando la persona no pone en práctica lo que dice. Y eso es lo que tristemente en ocasiones al hombre del reino le ha costado trabajo implementar. Es que yo estoy para el servicio de los demás, yo hago parte de un lugar, de una iglesia, de un ministerio, pero no es para yo lucrarme o para llenarme de títulos o para ser el intocable, sino para ser la persona que se le da a otros. Nosotros tenemos un servicio en la iglesia, vamos a la iglesia, pero después tenemos consejerías y fácilmente nos dan las 2, 3 de la tarde y uno dice, bueno, no hemos almorzado, pero estamos haciendo la obra de Dios, eso pasa los domingos. Y entendemos lo que representa el que otras personas lo ven a uno, como Rodolfo decía, como un referente, porque no es lo que yo soy, sino lo que Dios hace a través de mí, y eso es obviamente parte fundamental de la obra del Espíritu Santo en la vida de uno. En este caso ya llega el momento donde estamos cerrando este punto, y la vida ahora en sociedad de Alex, ¿cómo es? ¿Cómo se lleva a cabo, más allá de estar involucrado en la sede de Soacha? ¿Cómo es la vida social de un hombre que al comienzo nadie le creía, que después su vida pues empezó a transcurrir poco a poco con los años que lleva en la iglesia, pero ahora cómo es esa vida en sociedad? Bueno, esa vida en sociedad también digamos que no ha sido fácil. Yo trabajo en una empresa donde se fabrican productos para mascotas, perros y gatos, y allí todos son personas del mundo. Y yo llevo allí trabajando en esta empresa 12 años. Y cuando yo llegué hace 12 años, yo venía de otra empresa donde me tomaba hasta el agua el florero. Entonces llego a esta empresa y ya el señor ahí ya me estaba hablando. Pero, ¿qué era lo que le pasaba? Lo que yo les decía, le rechazaba la llamada. Pero llego a esta empresa y digo, no, o sea, yo como que no quiero seguir en lo mismo. Hubo unos meses, años, que los que son y eran mis compañeros de trabajo me invitaban a tomar. Y en muchas empresas lo típico es el viernes en la tarde, ir a tomar unos tragos, vamos a bailar y demás. Lo que se llamaban como los viernes culturales. Exactamente. Entonces, Bueno, que ya tanto cultural, ya no es tan cultural. Es que estamos hablando de otra época donde la cultura Sí, era correcto. distinta, ahora ya Sí, son era diferente. viernes mundanales. y ellos me empezaron a invitar que fuéramos a tomar, y yo muchas veces les dije que no. Mi testimonio hoy en día es que después de 12 años, yo nunca me tomé un trago con ellos, en la empresa en la que laboro actualmente. Llegó un momento en el que me dijeron, ¿sabe que ya no lo vamos a volver a invitar? Porque usted nunca va. Entonces yo después de los años entendí que el Señor ya me había llamado.
Y ya me había llamado para terminar de alejarme de ese vicio que yo traía del pasado. Mi vida hoy en sociedad es entregada, como lo decía Jason, a la obra del Señor y a mi familia. Yo amigos, por ejemplo, del mundo no tengo. Tengo compañeros de trabajo, ¿sí? Claro. Con los que me relaciono todos los días, pero más allá es mi relación laboral, estrictamente es laboral y ya. Y los fines de semana dedicados a la obra, a mi familia, el decir, no, es que yo tengo que estar con los que están en el mundo, son mentiras. Yo le decía a Juan Manuel antes de iniciar el programa, yo tengo algo que es, y esto se lo digo a todos los hombres de reino, seamos hombres radicales. Seamos hombres radicales con lo que hacemos, con lo que decimos y con las decisiones que tomamos. Es llegar a un punto en el decir, no. En mi familia he encontrado todo lo que el mundo quizás en mucho tiempo me atraía. Pero en mi familia, en mi esposa, en mis hijos, yo digo, con ellos yo lo tengo todo. Yo no tengo necesidad de estar hoy viernes a esta hora de la noche metido en una cantina, o metido en una taberna, o metido en sitios donde no debería estar porque estoy con mi familia y ellos me lo dan todo. Entonces la vida en sociedad también nos la cambia el Señor, nos la transforma el Señor cuando nosotros disponemos nuestro corazón. Claro, no es una terapia de reemplazo. No es que uno diga entonces voy a reemplazar a los amigos del mundo con los amigos de la iglesia y la voy a pasar bueno. Porque la mayoría de las veces uno cree que si yo no reemplazo lo que antes tenía con algo, entonces yo quedo sin nada. Esos vacíos que seguramente todos teníamos, porque es que el alcohol, los vicios y la cantidad de cosas que antes nos embargaban era simplemente un llenar vacíos a través de vicios. Ahora entendemos que Dios nos ha llenado todos nuestros vacíos, que Él se ha encargado de llenar cada una de las áreas y nos ha puesto no solamente las personas, sino nos ha puesto las situaciones perfectas para que nosotros nos sintamos llenos. Y esa es una de esas grandes bendiciones que uno puede obtener de parte de Dios a través del estar en un servicio como un hombre de reino. Hombres que se unen en este momento a la sintonía o que de pronto llegaron tarde o que tal vez están ahí hace unos minutos, estamos hablando acerca de cómo ser un hombre de reino. Y tal vez los hombres de reino de pronto, usted que nos está viendo en este momento dirá, pero es que ¿cuántos años lleva usted para poder lograr ser un hombre de reino? No es cuestión de tiempo, es cuestión de determinación, de radicalidad, como lo que nos estaba hablando Alex. Ser radical es tomar una determinación, y esa determinación es exactamente lo que está escrito en el libro de Job, capítulo 22, versículo 28. Determinarás a sí mismo una cosa y ésta te será firme. Que hoy nosotros podamos decir en el cierre, yo me decidí por Cristo y le voy a servir. ¿Cómo cerramos este espacio, Alex, el día de hoy hablando de hombres de reino desde su punto de vista? ¿Cómo se logra en la integralidad de una vida personal, una vida familiar, una vida eclesiástica y una vida en común o comunitaria, lograrse en ese hombre de reino? Mire, Juan Manuel, ¿qué pasa? Cuando Dios transforma el corazón y la mente del hombre, no lo transforma para que su comportamiento sea diverso conforme los espacios que esté compartiendo, ¿cierto? Le dice, cuando usted esté con sus amigos, usted se comporta así. Pero cuando usted esté en la iglesia, se va a comportar así. Pero cuando usted esté en la casa, no. Es uno solo. Claro. Somos uno solo. Porque Rodolfo Rivera Hernández es uno solo. Su forma de pensar es única, su forma de actuar es única, su forma de hablar es única, ¿cierto? Pero sí se comporta, pero sí se transforma todo lo que comprende el ser humano para que su comportamiento, ahora renovado y transformado, empiece a irradiar y a iluminar otros corazones y otras vidas, ¿cierto? Entonces, yo no puedo ser uno en un servicio congregacional y que la gente diga qué lumbrera de tipo, qué tipo tan amoroso, tan servicial, tan caballeroso, qué palabra, qué ciencia, qué sabiduría, qué gozo escucharlo. Pero llegamos a la casa y no es absolutamente nada de lo que hablaban, porque se convierte en un tipo patán, grosero, gritón, brusco, violento. Entonces, nuestro comportamiento debe ser uno solo. Nuestra forma de pensar es transformada, nuestra forma de intencionar desde nuestro corazón
es transformada para que nuestro comportamiento en cada uno de nuestros entornos sociales, laborales, eclesiales, familiares, como quiera que sea, pues también sea uno solo. La gran invitación que yo le puedo hacer a las personas que nos han escuchado durante este lapso de tiempo es: mientras usted más pronto pueda identificar que la voz de Dios está llegando a su vida, por favor no rechace la llamada, no la ponga en espera, recíbala inmediatamente, reciba ese llamado de Dios a su vida. Sencillamente usted no alcanza a imaginarse, no alcanza usted a dimensionar lo que va a suceder en su vida y en su familia cuando usted acepta la voz y el llamado de Dios. La gran invitación es: dése cuenta si su vida ha sido tan ejemplar, tan beneficiosa, tan de buen gusto, como para que usted diga, no necesito de Dios. Sí, déjeme decirle que sí necesita a Dios en su corazón. Y así como nosotros en algún momento creíamos que no, hoy estamos diciendo sí requerimos la intervención de Dios en nuestras vidas, aún después de estar viviendo en el palacio real, disfrutando de las comidas reales, cuando nuestras vestiduras fueron cambiadas, cuando nuestro calzado fue cambiado, cuando nos colocaron un anillo en nuestro dedo diciendo: usted ya no pertenece al mundo, usted es de la familia real, usted es real sacerdocio, nación santa, usted ya no es común y corriente como el mundo. Entonces, cuando usted recibe ese llamado, hombre, por favor, escúchenos a nosotros que hemos estado en las dos partes de la vida, en lo oscuro, en lo tenebroso, en lo silencioso, en lo que duele, y hoy estamos disfrutando de lo lindo que es recibir la bendición de Dios, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia. En conclusión, por favor, reciba y acepte la llamada de Dios a que usted camine bajo sus preceptos y bajo sus mandamientos. Estamos cerrando este espacio, hablamos de diferentes roles que el hombre tiene, el hombre como padre, el hombre como hijo, el hombre como hermano, el hombre como líder, el hombre como siervo, el hombre como miembro de una familia, como esposo, el hombre como trabajador, el hombre que en todo lugar debe desempeñar un rol, pero que debe tener esa integralidad que hace parte del hombre de reino. Por eso, Alex, una conclusión a este tema hoy que hemos estado hablando de un tema, de un desarrollo bien interesante y que de verdad que nos ha puesto a pensar si realmente el título de hombre de reino hemos vivido conforme a lo que dice la palabra que es un hombre de reino. Ya para mi conclusión y despedirnos esta noche, les voy a dar unas características que yo pienso que cada uno de los hombres que nos escuchan esta noche debemos empezar a aplicar. Si alguna nos hace falta, empecemos desde ya a hacerlo. La primera es dependiendo de Dios. En algún momento del programa lo hablamos. Obedeciendo a Dios. Siendo ejemplo, testimonio. Motivando con nuestro ejemplo. Desarrollando el llamado de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado para todos los hombres que nos escuchan esta noche. Lo que pasa es que nosotros, y lo dije varias veces, hemos sido necios a ese llamado. Esa es una de las características de un rey. Siendo constantes. Nuestra fe puesta en Dios y siendo hombres de oración. Y como dice este programa, no siendo hombres con excusas, no siendo hombres con excusas. El programa es sin. Nosotros no podemos tener excusas a toda hora con Dios. Las cosas con Dios, Él está ahí y está en nosotros abrir ese corazón. Está en nosotros cambiar lo que estaba mal para que esté bien. Está en nosotros que lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros lo hagamos y que nunca es tarde. Nunca, Juan Manuel lo decía, hay hombres que van a decir, no, es que es muy tarde, ya no hay tiempo. No, el Señor está ahí, siempre lo ha estado con nosotros. Que nosotros no hayamos dispuesto nuestro corazón es diferente, pero el Señor hoy para cada hombre tiene un llamado y es que lo empecemos a desarrollar ese llamado que Él tiene para nosotros. Así es. Voy a cerrar citando un párrafo de un libro que ha marcado una naturaleza en mi vida y es el libro de Tony Evans que se llama Un hombre de reino.
dentro de sus páginas, que seguramente algunos de los que están escuchándonos ya lo leyeron, si no lo ha leído lo va a leer un párrafo. Acá dice: cuando un hombre sigue los principios de la hombría bíblica, todos a su alrededor se benefician de su cuidado y de su liderazgo. Un hombre del reino desafía y equipa a los hombres a entender completamente su posición bajo la autoridad de Dios, así como también su posición sobre lo que Dios le ha dado. Entendemos y sabemos que estamos bajo la autoridad de Dios, pero también Dios nos ha llamado a ser autoridad. Así que la invitación en este cierre es que el día de hoy entendamos lo que significa ser un verdadero hombre de reino. Y un hombre de reino, pues, ¿qué podemos decir? Es aquel hombre que se presenta delante de Dios, que depende de Él, que le obedece a Él, pero que está dispuesto a convertir a los que le rodean en hombres de reino también. Un abrazo, nos despedimos. Rodolfo, gracias por acompañarnos una vez más. A ustedes, gracias por sintonizar este dial, gracias por colocar su teléfono dispuesto para que entre todos aprendamos, porque sé que Dios hoy nos enseñó, mucho nos enseñó, y por favor, ponga en práctica esto que hoy Papá Lindo nos enseñó. Un abrazo, que descansen, muy buen fin de semana para todos. Muy bien. Alex, gracias también por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. De verdad que hoy yo creo que a todos el Señor nos habla, ¿no? Y así ya estemos caminando con Él, nos hace falta todavía moldear muchas cosas. Entonces, que descansen, buenas noches y nos estaremos hablando nuevamente. Bueno, algo que les digo es, no se vayan a acostar todavía, porque en minutos llega el pastor Diego García con sabias palabras. Ya estamos prácticamente terminando el libro Cultura y Conexión, un libro que el pastor nos ha venido leyendo y que hoy usted no se puede perder el capítulo de hoy. De verdad que está supremamente interesante. Así que nosotros terminamos este programa, pero los dejamos en compañía del pastor Diego García con sabias palabras en minuticos a través de Fuego AM. Un abrazo. Juan Manuel Serrano se despide. Nos vemos en 8 días, si Dios lo permite, aquí, una vez más, en Hombres Sin Excusas.